Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de uno de los grupos más tristemente célebres del siglo XX, los Camisas Negras de Italia. Para empezar, hay que hacerse una pregunta clave, ¿no? ¿Quiénes eran realmente estos hombres, los Camisas Negras? Y más importante todavía, ¿cómo es que pasaron de ser un grupo cualquiera a convertirse en un ejército oficial del Estado? Bueno, su nombre formal, el que salía en los papeles, era MVSN, que son las siglas de Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional. Pero la verdad, casi nadie los llamaba así. Para todo el mundo y para la historia, eran simplemente los Camisas Negras. Para entender todo esto, tenemos que irnos al principio de todo, a sus orígenes. Vamos a ver cómo este movimiento nació literalmente en las calles. A ver, al principio no eran para nada un ejército formal. ¿Qué va? Eran más bien grupos de choque, un poco desorganizados, a los que llamaban squadristi. Y no salían de cualquier lado, ¿eh? Venían de un sector muy particular de la sociedad italiana que estaba bastante descontento en ese momento. Y aquí hay algo que tiene que quedar clarísimo. Su razón de ser, desde el minuto uno, era la violencia política. No es que la violencia fuera una consecuencia de sus actos, no, era su herramienta principal, su propósito. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo un grupo que básicamente funcionaba como una pandilla callejera termina convirtiéndose en parte oficial de las Fuerzas Armadas de un país? Parece increíble, ¿verdad? Pues miren esta línea de tiempo. Es que es alucinante. Muestra la rapidez con la que se transformaron. En apenas 5 años, pasaron de ser grupos de choque a una fuerza militar reconocida por el Estado, con todo y juramento al rey. ¡Una locura! Y aquí está la clave de todo. Su papel quedó establecido por ley. O sea, de repente tenían la autoridad del Estado respaldándolos para imponer lo que el partido fascista quería. Ya no eran solo un grupo violento, ahora eran la ley. Bueno, ¿y cómo se organizaban? Porque su estructura es súper interesante. No la inventaron de la nada, sino que se basaron en un modelo histórico muy poderoso. Lo que hicieron fue básicamente copiar al antiguo ejército romano. Para forjar una identidad fuerte, imitaron su estructura casi al pie de la letra, usando los mismos nombres para sus unidades: legión, cohorte, centuria, toda la simbología romana. Y no solo los nombres de las unidades, también los rangos. Ese sistema, inspirado en Roma, funcionaba en paralelo al ejército regular. Tenían rangos equivalentes, lo que en la práctica creaba una especie de ejército en la sombra, cuya lealtad no era para el país, sino para el partido fascista. Pero ojo, toda esta organización no era solo para verse bien en los desfiles, para nada. A los Camisas Negras los mandaron a combatir de verdad, en conflictos por todo el planeta. Para que nos hagamos una idea de su tamaño, justo el día que Italia entró en la Segunda Guerra Mundial, eran 340,000, una cifra enorme, más de 250,000 de hombres. Y su historial de combate es larguísimo. Estuvieron en todas partes. Desde las campañas para pacificar Libia, hasta la invasión de Etiopía, la Guerra Civil Española y, por supuesto, en los frentes más duros de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, una cosa es el número y otra el desempeño en el campo de batalla. Y la realidad es que ahí se vieron sus grandes debilidades. Muchas veces su equipo era malo y su entrenamiento deficiente. El resultado, unas pérdidas terribles, catastróficas, sobre todo durante la Segunda Guerra. El último capítulo de su historia es bastante sombrío. Terminaron luchando en una guerra civil contra otros italianos. Ya reformados como la GNR, se dedicaron a operaciones antiguerrilla muy brutales en el norte de Italia. Uno podría pensar que con su disolución se acaba la historia, pero no. El modelo que crearon resultó ser increíblemente influyente. Miren esto. La idea de la camisa de un color como uniforme político se copió por todo el mundo. De repente teníamos camisas pardas en Alemania, azules en España, incluso plateadas en Estados Unidos o doradas en México. Se convirtió en un símbolo global de los movimientos fascistas y autoritarios. Entonces, aquí está lo importante, su verdadero legado. Crearon una especie de manual de instrucciones, un modelo que se podía copiar,
muy peligroso, de cómo un partido político puede usar la fuerza paramilitar para tomar el poder y aplastar a cualquiera que se oponga. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una que queda flotando y que sigue siendo súper relevante hoy en día.